Amigos televidentes, continuamos considerando la noche. Como es costumbre, a partir de esta hora vamos a darle participación a los invitados que diariamente desfilan por ese espacio. Hoy vamos a conversar con el economista Henry Ebrard, quien es un importante economista de la República Dominicana, que ha estado en otras ocasiones aquí en Cerrando la Noche, a quien le vamos a dar la buenas noches y la bienvenida. Don Henry. No, y gracias por permitir desfilar. Claro. Que yo tenía cierto tiempo sin desfilar por esos lares. Nosotros agradecidos. No, gracias por la invitación. Agradecidos porque yo sé que los amigos televidentes pues les gusta la forma como usted enfoca la economía, cómo maneja los términos de una forma que es digerible, que es fácil de entender, porque a veces hay economistas que tratan unos términos muy superfluos, muy románticos, y la economía no entiende, la gente necesita que le hablen en términos llanos, francos. Francamente hablando, don Henry, el Estado puede seguir subsidiando los combustibles hasta donde lo ha hecho. Sabemos de que los precios del petróleo llegaron casi a la barrera de los $120 al barril. El Estado se comprometió a subsidiarlo para que la población pues no tenga que ver ese incremento semana tras semana. Vemos que el Estado tuvo como un respiro, bajaron los precios, la población se quedó como esperando de que bajaran los combustibles. ¿Pudiera haber esa alternativa de que bajen los combustibles o sigan subiendo? Mira, esa es la mala noticia que tengo que darle. Del mismo modo que, mira, yo estaba todavía muy esperanzado la semana pasada de que estábamos muy, pero muy cerca de la posibilidad de que puedan bajar, aunque sea un par de pesos, ¿no?, los combustibles, especialmente el GLP y las gasolinas. En el caso del gasol, imposible, porque la diferencia de precio era casi de 40 pesos todavía, ¿no? Entonces, efectivamente, el Estado ha estado cumpliendo con una promesa que se hizo, recuerden ustedes, a principio de marzo, porque en dos partidas, ¿verdad?, el presidente Abinader anunció una serie de un paquete de ayudas a la población. En el discurso del 27 de febrero, yo recuerdo haber sido ligeramente crítico en el sentido en el cual yo decía, mira, aplaudíamos muchas de las medidas que se habían anunciado, porque eran medidas que iban a apoyar a los que son los más necesitados, que era, vamos a decir, clase baja, para ponerlo así sencillo, pero que faltaba probablemente cosas para clase media. Y efectivamente, yo creo que el anuncio que se hizo a principios de marzo de congelar los precios de los combustibles, y posteriormente pasó lo mismo con la tarifa eléctrica, es claramente, más en el caso de los combustibles, ¿no?, una medida para la clase media, porque ¿quiénes son los que compran realmente directamente los combustibles? Es la gente que ya tiene un vehículo, claro, la gente que tiene un motor también echa gasolina en especial, ¿no? Pero esto ha sido una promesa de mantener congelado el precio de los combustibles, siempre y cuando el petróleo se mantenga entre $85, que era el momento más o menos, el precio estaba todavía un poquito por debajo, y los 120. Y casualmente, con lo de ¿qué pasó? Que en este momento, creo que el precio del petróleo estaba entre $80 y $85, llegó la guerra en Ucrania, los precios del petróleo se dispararon hasta superar los $120, inclusive hubo una semana, pasamos a esto de que empiezan a subir de nuevo los combustibles. Eso, mira, prácticamente vamos a decir que durante 2 semanas no se quiso aumentar el precio de los combustibles para no castigar a la gente, pero de aplicar estrictamente, es posible que durante 2 semanas, en aquel momento, hubo subida. Después de esto, la buena noticia es que los precios del petróleo cayeron hasta hace 2 semanas atrás, hasta 71, que obviamente ahí se empezaba a pensar, ok, ya estamos debajo del umbral. Claro, acuérdense una cosa, que cuando el presidente anuncia esto en marzo, no es que inician subsidios, porque durante todo el año pasado tuvimos subsidios importantes. Lo que pasa es que entonces se subsidiaba una parte y una parte se seguía aumentando. Entonces se esperaba, ¿verdad?, que de mantenerse los precios debajo de $80, que es lo que es necesario, se pudiese empezar a ver baja de precio de los combustibles. Pero ahora subieron. Lamentablemente, ¿qué ha pasado?
el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que está con un reto muy importante, porque tienen elecciones de medio término ahorita, el 8 de noviembre, con un riesgo sustancial de perder la mayoría en las dos cámaras, necesita precio bajo de las gasolinas, porque es un tema importante también. Tema político. En los Estados Unidos, como en todos los países del mundo. Incluso, Henry, con Ian, el huracán, él hizo una amenaza que cuidado a las petroleras con subir los precios, aprovecharse de la situación. Porque eso él sabe que eso le resta voto al que gobierna. Entonces, él le había puesto mucha presión a los países productores de petróleo agrupados en la OPEP y la OPEP Plus, porque la OPEP Plus es la OPEP más Rusia, casualmente. Entonces, el presidente Joe Biden le estaba poniendo mucha presión a la OPEP para que aceptara incrementar su nivel de producción para que sigan bajando más los precios del petróleo. Ahora, una cosa es presionar y otra cuestión es ser dueño del grifo del petróleo. Y precisamente hoy miércoles la OPEP anunció un recorte de producción. ¿Y eso qué significa? Bueno, ¿qué significa? Es muy sencillo, la gente lo entiende perfectamente. Al recortar la producción, hay menos producción, la oferta sigue siendo la misma con tendencia a crecer, entonces los precios vuelven a subir. De hecho, hoy cerró el petróleo en $88. ¿Qué quiere decir? 90 prácticamente. Sí, prácticamente 90 y con ya lo que la gente dice que con este recorte no fue de medio millón o de 1 millón de barriles lo que generalmente se hace, sino de 2 millones de barriles, que fue un recorte muy fuerte. Se proyecta la posibilidad de que los precios del petróleo pudiesen cerrar el año más cerca de 100 que de 90. En otras palabras, para lamentablemente contestar su pregunta, se esfumó básicamente la posibilidad de que bajen los precios de los combustibles. Lo único bueno de eso, lo que sí va a subir no es el combustible, va a ser el costo del subsidio. El subsidio esta semana cayó apenas 120 millones de pesos, que es algo muy bajo, porque en el presupuesto complementario, que también contestando la otra parte de su pregunta, si eso se va a poder seguir, sí. ¿Por qué? Porque ya se está aprobando el presupuesto complementario. Y eso está plasmado ahí. Sí, porque en el presupuesto original lo que estaba presupuestado es 0. No había dinero para este subsidio. Se está considerando 40 mil millones de pesos. O sea que se cubrieron hacia adelante. Sí, bueno, por lo menos para cerrar el año se proyectó 40 mil millones de pesos. Estamos actualmente entre 31 y 32, por lo que queda sería como teniendo un promedio semanal, ¿verdad?, de subsidio en torno a 600 millones. O sea que está cubierto. Para el año que viene, 2023, ya el proyecto de presupuesto que fue introducido el viernes pasado en la Cámara de Diputados, ¿verdad?, contempla una baja de 40 a 20 millones. 20 millones entre 52 semanas te da más o menos 400 millones de pesos, lo cual quiere decir que hay entonces efectivamente la intención y la previsión esta vez de que esta vez vamos a iniciar el nuevo año con un presupuesto que sí tiene los recursos ya asegurados para por lo menos cubrir este subsidio. Es imposible hacer proyección de lo que va a pasar el año que viene, señores. Europa está en guerra. Sí, sí. Y mira, yo estuve en varios espacios hoy y yo creo que lo que estoy diciendo ya yo me convencí de que esto no es una guerra entre Rusia y Ucrania ya. Entre Occidente, es una guerra entre los principales países de Occidente y Rusia. Vamos a decir, Estados Unidos a través de la OTAN y la Unión Europea, que ha seguido mal que bien esta línea. Entonces, esto es peligroso, señores. Esto es muy peligroso. Yo estoy preocupado por lo que puede estar pasando en Europa. Eso no es un conflicto, es una guerra. Ahorita no hay paz en Europa. Pero además de eso, y muy bien que tocas, tenemos problemas con el gas en Europa, con el suministro de gas. Sí. Y ya tenemos situaciones sociales que de protestas en países que estaban tranquilos, que por ejemplo Alemania,
Sí, claro. Y otros países del norte de Europa comienzan a inquietarse a nivel social. Pero que con mucha razón. Mire, señores, para que entendamos bien, y esos son temas que entendemos, miren la inconformidad que hubo. Es economía global. Mira la inconformidad que hubo aquí cuando hubo que aumentar la tarifa eléctrica, no solamente por lo que planteaba el pacto eléctrico, que era, en fin, que era poco, que era 1.4, 2% por trimestre, eso era manejable. Pero al tener el incremento del petróleo, del gas natural y sobre todo el carbón es el que más subió, 180, 200%, hacía que efectivamente la gente se quejó, hubo que suspender el aumento, pero fíjense en Europa. Y voy a dar un ejemplo personal. Mi hijo vive en España y el principio del mes me llama, pero papi, mira, yo llegué el año pasado, yo pagaba 34 euros mensual de factura eléctrica, le llegó ahora a 340. ¿Y eso? ¿Y ese aumento? Porque esto es lo que está pasando. Entonces, en el caso del yo gas... creo que tú repitas... Pero es más de un 200%. No, es multiplicado por 10. Por 10. Mira, el incremento de la factura de gas y electricidad este invierno puede llegar entre de 10 a 20 veces. En algunos países se ha hecho, como aquí en República Dominicana, por ejemplo en Francia, llamaron eso un escudo tarifario. O sea, como en las películas de ciencia ficción, que tienen un escudo mágico. O sea, lo que pasa que, como en las películas de ciencia ficción, esos escudos son escudos de películas, o sea, que no funcionan perfectamente. Entonces, hay ciertas categorías de gente que está protegida. Los hogares, básicamente. La gente que vive en condominio no está contemplada. Las empresas no están contempladas. Y los ayuntamientos. Yo vi ayer un video del alcalde de una ciudad mediana de 40,000 habitantes. Y este señor, el alcalde, llorando porque se le está multiplicando por 15 la factura de electricidad y de gas. Y de su alcaldía. De su alcaldía, de la alcaldía. Y dice, mira, frente a eso, yo no sé cómo voy a hacer. La cantina de la escuela, la piscina municipal, esa es la situación que hay ahorita en Europa, y eso, como muy bien lo planteaste, va mucho más allá del tema solamente económico, eso trasciende en lo social, en momentos cuando, como vieron, resultados de elecciones como en Suecia o como en Italia, o la misma Francia, o de la misma Francia, son el resultado de una serie de malestares y de preocupaciones e inquietudes. Y la gente está empezando a cuestionar, no sin razón, que sí algunas decisiones que han tomado los gobiernos en Europa han sido correctas, y si realmente, aunque está claro para mí, no es Ucrania quien invadió a Rusia, es Rusia quien invadió a Ucrania, pero realmente las sanciones que se han tomado en la parte energética, lo único que han hecho es darle más dinero a Rusia, pero y también, empobreciendo a Europa. Mira el portaaviones transatlántico que acaba de Gerald Ford, con camino ya fuera de Virginia, caminando prácticamente a Europa. Sí, es que Europa... Entonces, eso le mete una presión armamentística, pero también influye en la economía. No, por supuesto. Entonces, pero, perdón, Henry, ¿en qué afecta eso a la República Dominicana? Sabemos que una gran cantidad de los granos viene de Ucrania, eso, los commodities. ¿Cómo eso sigue, si la guerra sigue recrudeciéndose, cómo sigue afectando la economía dominicana, y sobre todo para un presupuesto del año 2023 que sobrepasa los 1.000 millones? Y también para agregar a mi amigo Giovanni, la pregunta es, con una tasa incrementándose vía el Banco Central. Sí. Para colocar esos escenarios. No, ustedes recuerdan esa campaña política aquí en República Dominicana, donde un candidato preguntaba, ¿y quién te subió el pollo? ¿Quién te subió los huevos? Sí. La respuesta ahí sí claramente es, aunque no solamente, porque la situación ya era problemática antes de la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania ha incrementado el caso, que efectivamente República Dominicana, algunos rubros que producimos, especialmente lo que son las carnes, ¿no? El pollo, el cerdo, es como una especie de maquila, a fin de cuentas,
tú tienes tantos ingredientes importados que fíjese, la FAO el viernes va a publica cada mes los índices de precio de los alimentos, que si bien en los últimos 5 meses ha bajado un poquito frente a un récord histórico. Los precios han estado ya colocándose, especialmente en el caso de granos y aceites, que son los 2 rubros que más han subido, a niveles que ni en el 2008-2009, que fue la anterior crisis de precios de los alimentos, que se resolvió esta crisis con otra crisis, que fue la crisis de los subprimes, que fue lo que se llamó la gran recesión, ¿verdad? Y probablemente resolver esta crisis es lo que estamos empezando a ver, que hay otra crisis que está en fabricación, que va a ser una realización muy fuerte de la economía mundial, porque mira, las tasas de interés están subiendo en todas partes, porque es la receta tradicional para tratar de bajar la inflación, y hay temores. Tú ves que en Estados Unidos hay temores de que lo que va a lograr hacer la subida de tasa de interés es solamente una parte del trabajo, que es ralentizar la economía, y no es obligado que, como pasa naturalmente, que baje la inflación. O sea, que pudiéramos tener el año que viene, el peor de los casos sería un escenario que se llama de estanflación, que es tener una inflación todavía alta, aunque un poco más baja que la de este año, pero con prácticamente 0 crecimiento. Estados Unidos va a crecer apenas 0.5% el año que viene, y esto, recordemos, Estados Unidos es uno de los principales motores de la economía dominicana, y este motor se nos apaga el año que viene. Va a estar apagado durante una buena parte del año 2023 y probablemente una parte del 2024. Aquí en República Dominicana, quizás algo que ayude a la economía un poco es que vamos a estar en un año preelectoral, y típicamente en un año preelectoral yo vería un primer semestre con un poco menos de inversión pública y una mayor concentración, vamos a decir, de gasto público en la segunda mitad del año, porque es lo que generalmente vemos en un año preelectoral. Ahora, más que un año preelectoral, como vivimos en este mismo planeta, creo que lo que va a pasar afuera, o lo que puede pasar afuera, es lo que realmente va a contar sobre cuál va a ser el desempeño bueno, regular o malo que pueda tener la economía dominicana. Con su permiso, don Henry, vamos a ir a una pequeña pausa para unos compromisos comerciales. Señores, conversamos con el economista Henry Gebral, importante planteamiento que está haciendo, puntualizaciones con lo que está pasando en el conflicto bélico Rusia-Ucrania, donde está involucrado Estados Unidos y toda Europa, y que, como ustedes saben, está afectando toda América Latina y el Caribe, y eso pues afecta a la economía dominicana. Vamos a la pausa y volvemos en breve.